Cuando nosotros, siempre que iniciamos el año, hermanos, siempre hay metas, ¿no?, que nos realizamos. ¿Y cuántos de nosotros cumplimos esas metas que nos hemos puesto? Una de las más comunes y de la que creo que todo el mundo habla es cuando dice, no, ya viene este año, ahora sí me voy a ir a hacer ejercicio, ¿no? Ahora sí me voy a ir al gimnasio. No solo porque, pues, por bajar de peso, sino también por salud, ¿no? Entonces nos proponemos, muchos de nosotros nos hemos propuesto algún día, en algún tiempo, en algún día nos hemos propuesto, creo que ir a hacer ejercicio, ¿verdad? Ir al gimnasio. Bueno, yo soy una de esas que sí me he propuesto, ¿verdad? Pero siempre lo dejo a mitad de camino o nada más se queda en propuesta y ya no lo sigo haciendo, ¿verdad? Pero siempre, ¿no? Nos ponemos, perdón, se me fue la palabra. Nos ponemos, pues ese propósito, ¿no? De empezar a hacer ejercicio. Decimos, bueno, no tengo ropa deportiva, a lo mejor no tengo tenis, pero me preparo para irme a comprar mi ropa deportiva. Investigo dónde está el gimnasio, está cerca de la casa y digo, no, ahora sí, después de llegar de trabajar, por ejemplo, ¿no? Los que trabajan, me voy a ir al gimnasio. Es más, voy a dejar mi maleta del gimnasio, mi ropa del gimnasio aquí donde cuando llegue la pueda ver para recordarme que tengo que ir al gimnasio, ¿verdad? Entonces ya ese día que se llega el día que ya voy a ir al gimnasio, ese día en el trabajo va a haber mucho trabajo, mucho estrés. Llegamos a casa y vemos la ropa, pero decimos, no, tantito en el sillón, voy a descansar porque hoy fue un día muy estresante, tuve muchísimo trabajo, 5 minutos y ahorita me levanto. Pero esos 5 minutos se convierten en 10 minutos y así hasta que uno va pensando y dice, ay, bueno, mejor hoy voy a descansar. Voy a renovar mis fuerzas para mañana, ahora sí ya con toda la energía, irme al gimnasio. ¿Qué hacemos? Empezamos a pensar en excusas, hermanos. Y posponemos y posponemos y ponemos excusas y excusas. No, ahora sí ya, mañana me voy a ir al gimnasio, me voy a ir voy a descansar hoy, me voy a descansar todo, voy a dormir, voy a dejar todo otra vez listo para mañana, pero realmente no lo hacemos. Empezamos a poner excusas. Llega el otro día y pasa lo mismo y así nos vamos. Es por eso que el día de hoy le hemos titulado a nuestro sermón Las excusas versus renovación. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver y vamos a ir a la palabra, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios ahí en Génesis 3, versículos 12 al 13. Vamos a ver desde dónde iniciaron, hermanos, las excusas. Pero primero, Génesis, les repito la cita bíblica, Génesis 3, versículos 12 al 13. Primeramente les voy a dar como una definición de las excusas. Dice que las excusas se definen como las razones que se presentan por haber hecho o dejado de hacer algo o para evitar realizar ciertas cosas. Argumentos que se dan para justificar algo, ¿no? Siempre las excusas son argumentos para justificar algo que dejamos a mitad o algo que no empezamos a hacer. Dice que también que las excusas es un motivo o un pretexto para eludir una obligación o una responsabilidad. Esas son las excusas. Vamos a ir a la palabra, ya estamos ahí en Génesis. ¿Alguien le puede dar lectura, por favor, hermanos? Amén, gracias. Aquí vemos, hermanos, sabemos que primeramente pues entró el pecado a través de la desobediencia, ¿verdad? A través de la desobediencia vino el pecado, pero ahí vinieron otros y otros pecados. Aquí vemos que empezaron las excusas. ¿Por qué? Porque dijo el Señor cuando fue a buscar a Adán y a Eva después de que habían comido del árbol que Él les dijo que no comieran y Él desobedecieron, el Señor los buscó, pero ellos estaban escondidos. Y les dijo, ¿qué has hecho? Le dijo a Adán, ¿qué has hecho? Y Adán le dijo, la mujer que tú me diste. Esa es una excusa, hermanos. Luego, porque las excusas también veíamos que son, ¿cómo decía? Son motivos o un pretexto para eludir una obligación o una responsabilidad. Siempre las excusas son para eludir nuestra responsabilidad de los actos que nosotros cometemos. Esa es una excusa. Aquí vemos que Adán estaba negando su responsabilidad de haber comido del fruto que el Señor le dijo que no comiera.
¿verdad? Le dijo, la mujer que tú me diste. Y cuando le preguntó a Eva, ¿qué le dijo? La serpiente, ¿verdad? La serpiente me engañó y comí. Pero también estaba eludiendo la responsabilidad de la consecuencia de lo que ella hizo, de la decisión que ella tomó. Y así hermanos, a nosotros nos pasa cuando nosotros ponemos excusas. Cuando ponemos una excusa es porque no estamos aceptando nuestra responsabilidad o no queremos hacer lo que el Señor nos pide. Sobre todo en las cosas del Señor, ¿verdad? Sobre todo en los servicios del Señor, ¿no? Y veía que le pedían a alguien que pasara a orar, hermanos. No hay que perdernos de la bendición de orar orarle al Señor, porque recordemos que la oración es estar directamente en la presencia del Señor. Entonces, y ponemos pretextos, ¿verdad? Y no queremos trabajar para el Señor. Dice, las excusas presentaron a Adán y Eva, marcaron el inicio de una práctica que ha plagado desde entonces a la humanidad. Desde ahí empezamos que las excusas empezaron a plagar la humanidad. ¿Por qué? Porque en las excusas no hay sabiduría ni hay amor. Es una irresponsabilidad, un engaño, orgullo, rebelión. Las excusas están muy asociadas con la mentira. Entonces, qué importante, hermanos, es quitar de nosotros las excusas. Porque cuando nosotros hablamos de las excusas, ¿qué dice Santiago 1:22, hermanos? ¿Alguien le puede dar lectura, por favor? Santiago 1:22. Gracias, hermanita. Dice que aquí en Santiago 1:22b dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando solamente somos oidores nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando inventamos excusas o cuando argumentamos algo o ponemos excusas nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no estamos aceptando la responsabilidad, hermanos. ¿Sí? ¿Y por qué hay excusas todavía en nuestra vida, hermanos? ¿Por qué aún nos seguimos poniendo excusas de por qué no? Por ejemplo, ahorita con las tareas, ¿no? De los cursos que llevamos. ¿Por qué no he entregado tareas? Pongo excusas. Recuerdo que la primera vez que el pastor nos preguntó, ya teníamos una semana para entregar la tarea, ¿no? Pero un día antes, creo, no recuerdo si un día antes o 2 días antes, mis otros lentes se rompieron. Cuando el pastor preguntó, le dije, es que se rompieron mis lentes y con estos, los viejitos, pues tienen menos aumento y no alcanzo a ver. Fue una excusa, hermanos. Pero ¿por qué no? Pero tuve tiempo atrás para hacer la tarea. Yo tomé eso como excusa, que no era lo correcto. ¿Y por qué no la he entregado? Ya no puedo poner excusas. No la he entregado porque no la he terminado. Porque es mi decisión, hermanos. Es mi decisión hacerla o no hacerla y entregarla. Entonces ya no tengo que poner excusas, tengo que aplicarme y hacer mi tarea, ¿verdad? Y entregar mi tarea. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué aún hay excusas en nosotros? Y ahí es donde entra. ¿Recuerdan cómo les dijimos que se llamaba el sermón el día de hoy? ¿Alguien recuerda? A ver, hermanita Natalie. ¿Verdad? Versus renovación, contra la renovación. ¿Por qué hay excusas en nuestra vida? Porque aún no se ha renovado nuestra mente, hermanos. No hemos renovado nuestra mente. ¿Y cómo vamos a renovar nuestra mente? Tenemos un Dios, ahora que hemos estado llevando un curso que es a mí se me ha hecho muy interesante y la verdad se me hace tan increíble, o sea, poder estudiar parte del cerebro, porque es lo que estamos viendo en neuroteología, parte de cómo funciona el cerebro, cómo el Señor fue ese escultor tan maravilloso que lo creó, el cerebro lo creó o sea, no sé cómo explicarlos, ¿no? Pero es algo fascinante el poder estudiar, ¿no? Me imagino que y lo que estamos estudiando es algo como muy, muy ligerito, ¿no? Muy encima. Si nos metemos más adentro, me imagino que ha de ser algo mucho más increíble y más interesante el poder estudiar cómo funciona el cerebro, ¿no? Y lo más grandioso, hermanos, es que el Señor hizo al cerebro, se llama algo que el cerebro puede hacer, que es la plasticidad. Nuestro cerebro es plástico. Bueno, no sé si sea la palabra correcta, plástico,
pero hay unas, no sé si sea condición o un funcionamiento que tiene nuestro cerebro que es ser plástico, lo que se llama también como neuroplasticidad. La neuroplasticidad, hermanos, consiste en que nuestro cerebro las neuronas, la neuroplasticidad es que nuestras neuronas tienen la capacidad de renovarse y también de producir nuevas neuronas a través de la neuroplasticidad. Se producen nuevas neuronas y las neuronas que tenemos se regeneran, se van regenerando. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en la escuela, en la universidad, yo llevaba una materia que se llamaba neurología y ahí me enseñaron hace muchísimos años que las neuronas ya no se renovaban, que las neuronas que se morían ya no volvían a funcionar. Pero hoy en día, a través de la ciencia, hemos visto que han descubierto que sí, que es posible que las neuronas se regeneren, ¿no? Y además también hay nueva producción de neuronas. La neuroplasticidad consiste, hermanos, les voy a decir un poquito, que es llamada neuroplasticidad o plasticidad cerebral. Dice que es la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y funcionamiento a lo largo de la vida en respuesta a experiencias, aprendizajes, lesiones o estímulos ambientales. Permite al cerebro reorganizar sus conexiones neuronales, o sea, la sinapsis, ¿no? Creando nuevas vías para adaptarse, aprender y recuperarse, para aprender y recuperarse. ¿Cómo funciona, hermanos? A través del aprendizaje y la memoria, porque tenemos una base biológica que nos permite adquirir nuevas habilidades, mejora la memoria y desarrolla las redes sensoriales y motoras más eficientes. Cuando hay una neuroplasticidad, nuestras neuronas tienen algo que se llaman los axones. Estos axones son como unos pequeños nervios, unas ramificaciones que ellas mandan los impulsos eléctricos. Entonces, cuando una neurona se regenera, hay una sustancia que contiene el axón o la neurona, que es la mielina. Esta es una capa grasa y proteica que envuelve a los axones de la neurona, actuando como aislante eléctrico. Protege al axón, ¿verdad? La neurona, para aumentar la velocidad y eficacia de los impulsos nerviosos y protege las neuronas y facilita la regeneración. A través de que aumenta esta sustancia, la neuroplasticidad, la mielina, entonces es que las neuronas se van regenerando. Van haciendo, dice que más eficiente la regeneración, ¿verdad? ¿Y qué es esto acerca de la regeneración, hermanos? O la neuroplasticidad es cuando nosotros todos los días le metemos nueva información a nuestro cerebro. El cerebro va teniendo esta nueva información, pero si nada más lo tenemos esta información ahí, si lo que el día de hoy aprendamos, nada más no lo tenemos aquí, no lo ponemos en práctica, hay otra situación que pasa en nuestro cerebro, que es la sinapsis, la poda sináptica. La poda sináptica dice que es la unión funcional y especializada entre neuronas o entre una neurona y una célula, mediante la cual se transmite el impulso nervioso. Es esencial, esa es la sinapsis, es la poda sináptica, es la que les iba a decir, perdón. Dice que la poda sináptica es un proceso esencial del desarrollo cerebral que elimina conexiones neuronales débiles, innecesarias o no utilizadas, fortaleciendo aquellas que se activan con frecuencia. Entonces, la poda sináptica, hermanos, es cuando esa información que entra a nuestro cerebro y no la ponemos en práctica, ¿qué es lo que pasa? Que esa información nuestro cerebro la va desechando. Es por eso, no sé si les ha pasado que, por ejemplo, cuando dejamos de orar, a veces hasta se nos olvida, ¿verdad? Ya cuando queremos retomar, ya hasta se nos olvida cómo orar. ¿Por qué? Porque no seguimos practicando la oración, porque esa información se quedó ahí y hubo esta situación de que vino la poda sináptica y esa información se fue de nuestro cerebro. Entonces,
es lo mismo, hermanos. Cuando nosotros no ponemos en práctica la palabra, ¿qué es lo que pasa? Viene la poda sináptica y de esa palabra que hemos aprendido se va de nuestro cerebro, hermanos. Se va de nuestro cerebro. Es por eso que no hemos renovado nuestra mente. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? A través de aprender la palabra, a través de poner en práctica lo que estamos aprendiendo de la palabra del Señor, hermanos. Pero si nosotros no practicamos la palabra, no leemos, no memorizamos la palabra del Señor, ¿qué pasa? La poca información que entra a nuestro cerebro se va. Es por eso que aún sigue habiendo excusas en nuestra vida. Aún seguimos poniendo pretextos para no hacer las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque no ha sido renovada nuestra mente, hermanos. Porque no practicamos lo que cada 8 días o lo que aprendemos durante la semana cuando leemos la Biblia, no lo ponemos por práctica. Todo eso se va. O sea, como les digo, les decía hace un momento, cómo el Señor es tan maravilloso que cómo hizo el cerebro, ¿verdad? Lo hizo para que fuéramos nosotros también capacitando nuestro cerebro a adquirir esa información y ponerla por práctica, ¿no? Y que tiene la capacidad nuestro cerebro, aunque el hombre había dicho que no tenía la capacidad de renovar las neuronas, vemos que sí tiene la capacidad de que las neuronas se renueven y que esa información entre nuevamente en nuestro cerebro. Estaba investigando y decía que esta capacidad de la neuroplasticidad, a veces pensamos que cuando ya estamos viejitos o ya tenemos cierta edad ya no funciona bien nuestro cerebro, pero no, hermanos, la neuroplasticidad es para toda la vida. Es para toda la vida. Sí, cuando somos niños, decía ahí lo que encontré, es que en la infancia y en la adolescencia el cerebro es más maleable. ¿Por qué? Porque se puede aprender incluso más fácil, pero porque es un cerebro, pues también está nuevo, ¿verdad? Podríamos decirlo. Porque es más fácil que cuando niños, si se han dado cuenta, que los niños, si los ponen a estudiar un idioma, otro idioma aparte del que hablan, lo aprenden más rápido, porque es más maleable su cerebro. Las notas musicales o la música, si los ponemos desde pequeños, la aprenden con mucha facilidad. Pero dice que cuando somos ya grandes, sí, cuando el cerebro, ¿saben qué? Lo que entendí es que las neuronas o el cerebro ya no recordamos porque no practicamos, porque no trabajamos en nuestro cerebro, hermanos. Por eso es que se van envejeciendo las células. Pero si nosotros tenemos nuestro cerebro activo siempre, en meditando la palabra, en buscando, en esa información que entra a nuestro cerebro, a ponerla en práctica, nuestro cerebro no envejece y sigue esa plasticidad dentro de nosotros. Yo, ahora que estamos estudiando este curso, sí digo, ay, Señor, es mucha información y es algo bien diferente, ¿no? Y cómo estar estudiando el cerebro y todo esto. Y decía, no, yo no le entiendo, pero digo, ahora leyendo y viendo todo esto que apenas nos ha enseñado el pastor, digo, sí la palabra lo dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios nos fortalece y nos da la sabiduría para entenderlo, solamente está en nosotros el decidir poner empeño y hacer las cosas, hermanos, y seguir con esta información y seguirla, pues poniendo, como les decía, poniéndola por obra. Vamos a ir a la palabra ahí en Romanos. Entonces, no tenemos excusa tampoco si ya estamos viejitos o ya más grandes de edad, el decir que no retenemos, hermanos, porque también escrito está en la palabra, que el que esté falto de sabiduría que la pida, que Él no la da abundantemente y sin reproche. Y Él no la da, eso lo dice Santiago 1:5. Él nos da esta sabiduría si nosotros pedimos la sabiduría al Señor. Vamos a ir a Romanos, leímos la otra lectura de Romanos 12:2. Lo vamos a leer todos a una misma voz cuando lo tengamos, hermanos. La palabra está en Romanos 12:2. Amén, ¿ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor, todos juntos, hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el Señor ya nos está diciendo, no nos conforméis. Cuando dice no nos conforméis, es que no nos adaptemos, hermanos, a las enseñanzas de este mundo. Porque sabemos, hermanos, que este mundo siempre
pues ha tenido diferentes enseñanzas en todas las épocas, ¿verdad? Y muchos están adaptando a estas enseñanzas que el mundo nos está dando. Lo hemos visto en diferentes prédicas, ¿no? Como el enemigo a través de todo lo que entra en las redes sociales. Sabemos que las redes sociales son importantes hoy en día porque podemos comunicarnos más fácilmente, porque podemos adquirir más información también, pero también si las utilizamos mal nos apartan del Señor, ¿verdad? Nos meten información no adecuada. Por eso también es importante ponerlo todo en las manos del Señor, ¿no? Si vamos a leer algo, pues llevarlo todo a las Escrituras, ¿no? Porque hoy en día el enemigo nos engaña muy fácil a través de toda esa información que hay en las redes sociales, en el internet, ¿verdad? Toda esa información. Entonces dice que no nos conforméis a este siglo, o sea, que no nos adaptemos a las enseñanzas de este siglo, todo lo que está el mundo aprendiendo, no nos tenemos que adaptar. Sabemos también que traemos nosotros, anteriormente con la religión que practicábamos, traemos muchas cosas todavía, ¿no? Arraigadas de lo que nos enseñaban, ¿no? De las tradiciones, sobre todo las tradiciones. Sabemos que aquí en México y hay muchas religiones, sobre todo la católica, se rige por la tradición, ¿no? Entonces traemos a veces muchas tradiciones y cuando nosotros nos amoldamos a esas tradiciones, pues nos estamos amoldando a este mundo, hermanos, ¿no? Porque nosotros ya no tenemos por qué practicar esas tradiciones, ¿no? Vimos apenas, pasó lo que fue lo de la Pascua, ¿no? Y hemos visto cómo, yo creo que muchos de nosotros participamos en otros tiempos, ¿no? Antes de recibir al Señor, en ir a la ceniza, ¿verdad? Que nos ponen aquí la cruz, o el Domingo de Ramos, que van por su ramo y que luego uno lo pone atrás de la puerta. Yo recuerdo que mi mamá lo ponía atrás de la puerta, que para que no entraran los espíritus inmundos y algo así, ¿no? Entonces, todas esas tradiciones ya no las debemos de practicar, hermanos. Todo eso ya se debe de eliminar de nuestra mente. Ya tenemos ahora el nuevo conocimiento de que a través del Señor Jesús, a través de ser obedientes, pues los espíritus ya no entran. Entran cuando nosotros les damos pie y hacemos el pecado, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos es cuando pues abrimos la rendija tantito y por ahí entran los espíritus. Entonces, para evitar que los espíritus entren a nuestra vida, no necesitamos un ramo, ¿verdad? No necesitamos una limpia, ¿no? Podríamos decir que como hoy en día las limpias, ¿no? No es eso, es solamente a través de buscar del Señor, hermanos. A través de buscar del Señor Jesús y ser obedientes a su palabra, es como nosotros nos mantenemos alejados de todas esas cosas malas. Entonces no nos tenemos que adaptar a este siglo, a este mundo, ¿verdad? Dice que sino transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? A través de la renovación, como les decía, ¿cómo vamos a renovar la mente? Esto implica, la renovación de la mente, hermanos, implica transformar la mente de pensar alineándonos con la verdad bíblica, para vivir conforme a la voluntad de Dios, dejando atrás patrones del mundo. Y sabemos que sabemos también, hermanos, que la mente es el campo de batalla que tenemos todos los días. ¿Pero por qué? Porque no hemos renovado nuestra mente, hermanos, porque aún hay pecado en nuestro ser. Cuando ya el Señor dijo, yo ya los redimí, ya los limpié, ¿por qué seguimos practicando el pecado? Porque no estamos renovando nuestra mente. Vamos a ir a Romanos 7, 18 al 25. Les repito, la cita bíblica es Romanos 7, 18 al 25. Les voy a leer yo la nueva traducción viviente. ¿Ya lo tienen todos? Aquí vemos que Pablo está hablando, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que es mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí.
he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y de la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Cuando aquí está hablando Pablo, pero se supone que nosotros ya no debemos de tener esa naturaleza pecaminosa, porque el Señor nos dio una nueva naturaleza cuando lo recibimos como Señor y Salvador. Pero creo que aún cuando hay excusas, aún cuando no hemos renovado nuestra mente, todavía está esa naturaleza, hermanos, en nosotros. El Señor nos limpió, el Señor nos santificó, el Señor nos perdonó nuestros pecados, pero nosotros regresamos nuevamente a esa vieja naturaleza cuando seguimos practicando el pecado. Se oye fuerte, pero hay un versículo, no recuerdo en dónde está la cita, que dice que el perro vuelve a su vómito, hermanos. Y es verdad. ¿Han visto cuando los perros devuelven la comida, después regresan a comerla? Es lo mismo que hacemos nosotros cuando el Señor ya nos limpió, hermanos, y regresamos a practicar el pecado. Estamos volviendo a nuestra vieja naturaleza. Por eso es que no hay una renovación de nuestra mente. Cuando les digo, cuando el Señor ya lo hizo todo, nos puso un cerebro con una plasticidad para poder renovar con esta nueva información que ya llegó a nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Pero cuando no la practicamos, ¿qué pasa? Ahí se queda solamente, se va eliminando esa información, hermanos. Por eso es que hay que ser hacedores de la palabra, hermanos. Tenemos que escudriñar las escrituras. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente, hermanos? A través de conocer la palabra. Es bien importante conocer la palabra, porque dice que a través de la palabra nosotros creemos y crece nuestra fe en el Señor, ¿verdad? Porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. La palabra nos ayuda cuando tenemos alguna necesidad, la palabra nos ayuda, hermanos. ¿A dónde vamos? A la palabra del Señor. Hace unos días fui a casa de mi hermana y estaba diciéndome algo de que, por lo que sabe que el hombre le detectó a Ariel el autismo, que había un podcast donde había una máquina, creo que los metían a las personas con esta condición del autismo y que eso les ayudaba. Y le decía, bueno, lo que yo le platicaba, ¿no? Lo que hemos estado aprendiendo en neuroteología, le digo, es que realmente pues sí podemos ver que también está en la decisión de nosotros y también en nuestro cerebro cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Cómo vamos a obtener esa información y cómo la vamos a trabajar. Y mi hermana decía, ves, te digo que todo está en la mente de Ariel. Si ella cambiara su mente. Y mi sobrina me daba risa porque nada más le movía la cabeza. Dice, mamá, es que sí está todo en la mente. Dice, pero no todos tienen la misma capacidad de pensar como tú o de adquirir la información como tú o ponerla en práctica. Pero hoy en día les digo, podría ser que sí tenga razón, pero eso es en el mundo, hermanos. Pero nosotros en Cristo, el Señor nos ha dado todas las armas, hermanos, porque dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. El Señor sabe nuestras capacidades, pero algo bien importante, hermanos, que nos dejó a su Santo Espíritu. ¿Para qué? Porque es nuestro ayudador. Nosotros tenemos la mejor ayuda, que es el Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra? Ahí en Juan 16. Él dijo que se iba, pero que no nos dejaba solos, ¿verdad? Y en Juan 14, 16 dice que no nos iba a dejar solos, que Él iba a rogar al Padre que nos mandara un consolador, que es el Espíritu Santo. Ahí en Juan 14, 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendrá otro a vosotros, que era el Espíritu Santo, hermanos. No nos dejaron huérfanos, no nos dejaron sin armas. El Señor nos dejó la Biblia, pero también lo principal, su Santo Espíritu, que es el que nos recuerda, el que nos redarguye. Dice la palabra también ahí en Juan 14, 26, el Espíritu Santo, Él nos enseñará
todas las cosas y nos recordará todo lo que os he dicho. Si nosotros aprendemos la palabra, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra. Por eso es importante aprender la palabra del Señor, hermanos, para renovar nuestra mente. Pero no solamente aprenderla, meditar en la palabra, hermanos. A través de la meditación de la palabra, también nuestra mente se va renovando. Porque ¿qué es la meditación, hermanas? ¿Alguien sabe lo que es la meditación? Bueno, la meditación de la palabra, no crean que la meditación del yoga o algo así. ¿No meditan en la palabra? Cuando meditan en la palabra, ¿qué es lo que hacen? ¿Mandé? Reflexionamos en la palabra, ¿verdad? Y aparte de reflexionar, ¿qué más hacen cuando meditan la palabra? Descansamos en el Señor, pero ¿qué más? ¿Qué más hacemos, hermanos, acá de este lado? Cuando meditan, ¿sí meditan en la palabra? A ver, hermanito Juan, cuando meditas en la palabra, ¿qué es lo que haces? A ver, hermano Juan, usted, el otro hermano Juan. En la palabra, cómo estudiar, por ejemplo, de lo que dice la palabra, como dice los errores de la palabra, no oidores, que hagamos la voluntad de Dios, que nos apartemos del pecado, que dejemos todas las cosas malas para vivir. Hacerlo, ¿verdad? Ponerlo por práctica, ¿verdad? Exactamente, cuando uno medita la palabra, sí, meditamos en ella, sanamos, descansamos en el Señor. Nuestro hermano Juan nos dijo, quita el mal que hay en mí, pero sobre todo, hermanos, cuando meditamos la palabra, la ponemos en práctica, la palabra. Lo que estamos meditando, lo que estamos aprendiendo, lo tenemos que llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque es la forma en que esa información que llega a nuestro cerebro la vamos a poner a trabajar en nuestra vida. Por eso la palabra dice que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Porque a través de practicar la palabra, a través de vivir la palabra, hermanos, es como nuestra mente se va renovando. Vamos alcanzando, dice que, dicen muchos, ¿no? Bueno, que sí, sabemos que Dios es el único perfecto, ¿verdad? Pero escrito está en la palabra que tenemos que llegar a la altura del varón perfecto. Y muchas veces, no sé si ustedes han pensado, pues no, yo creo que nunca voy a llegar a esa estatura del varón perfecto, pero si está escrito en la palabra es porque sí se puede hacer, a través de la ayuda del Espíritu Santo, pero sobre todo a través de la renovación de nuestra mente, a través de poner por obra la palabra en nuestras vidas. De alejar, lo dijo ahorita el hermano, alejar el pecado de nuestras vidas, hermanos, porque lo que nos frena o lo que nos impide seguir creciendo o renovar nuestra mente es que seguimos practicando las cosas que no le agradan a Dios. Seguimos satisfaciéndonos a nosotros mismos. Porque no es más que eso, hermanos. Cuando hacemos las cosas que no le agradan a Dios es porque nos estamos satisfaciendo a nosotros mismos, nuestra carne. Y eso no debe de ser. Recuerden que dice que somos ahora siervos del Señor, es ser esclavos del Señor, hermanos. Y nuestra voluntad, no tenemos que ser nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces vemos que la meditación en la palabra, hermanos, dice que es el proceso activo y constante de reflexionar profundamente sobre la Biblia, yendo más allá de la lectura superficial para interiorizar sus verdades y aplicarlas a la vida diaria. Como lo decían, es meditar, es ir más allá, más profundo de lo que nos está diciendo en esa palabra, ¿no? Meditar, si hay una palabra que no entiendo, la busco su significado en diferentes diccionarios, no sé, en diferentes idiomas, podríamos decirlo también, porque sabemos que la Biblia se ha estado traduciendo a diferentes idiomas, ¿verdad? Pero podemos ir al griego, ¿no? Que es la traducción primera que se hizo, ¿no? Del griego. Entonces, podemos ir ahí, podemos encontrar más información acerca de la palabra. Y es como vamos a ir más adentro, no superficial, no nada más dicen, bueno, ya el Señor me dijo ser hacedores de la palabra, pero no solamente oidores, y ahí se queda. Sino
bueno, si me está diciendo que es ser hacedor de la palabra, pues buscar la palabra, ¿no? ¿Qué es hacedor? Pues es ser obediente y poner por práctica la palabra que me está diciendo el Señor, ¿no? Que no nada más la oiga, que si la oigo me tengo que activar y tengo que practicarla, vivir la palabra. ¿Qué dice en Hebreos 4:12? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Si la palabra es viva y eficaz, tiene que estar viva en nuestra vida, porque la practicamos, a través de practicarla se hace viva esa palabra en nuestras vidas. Pero si no la ponemos en práctica, pues entonces la palabra no vive en nosotros. Yo le decía al pastor, ¿no? La otra vez en la clase que nos estaba dando, que cuando empezamos el grupo de oración, oramos con versículos bíblicos, empezamos a buscar. Entonces hay un versículo donde habla que dice que Él es medicina para nuestro cuerpo y infunde alivio a nuestros huesos. Y yo decía, Señor, ¿cómo tú eres medicina para nuestro cuerpo? Y a través de lo que estamos viendo en neurología puedo entender, quizás a lo mejor no todo, porque aún se me hace así como, no sé cómo explicarles esa palabra, pero quizás sí he podido entender un poco, hermanos, cuando dice que Él es medicina para nuestro cuerpo y que también la palabra dice que la palabra son vida para quien las hayan y medicina para su cuerpo. ¿Por qué? Porque la palabra es la palabra de Dios, hermanos. Y cuando nosotros vivimos la palabra y la aplicamos en nuestra vida, viene la sanidad a nuestro cuerpo. Lo que decía también a través de la oración, porque nos han enseñado que también a través de la oración, nuestro cerebro empieza, a través de la oración, de meditar en la palabra, de aprender la palabra, a través de entrar en esa presencia del Señor, nuestro cerebro empieza a segregar las sustancias que dejó de segregar porque nosotros no activamos nuestro cerebro. Esas sustancias naturales que necesita el cuerpo, sí, nos las dan los médicos, pero no son naturales como el mismo cuerpo que está regenerando, está produciendo esas sustancias de nuestro cuerpo, ¿no? Nos hablaba acerca el pastor de cuál es la sustancia que segrega el cuerpo, que es la del estrés, el cortisol, ¿verdad? Sí, era el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, ¿verdad? Entonces, cuando estamos estresados es porque no estamos descansando en el Señor. Y ese cortisol daña nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros entramos a la presencia del Señor, ponemos en práctica la palabra y se deja de segregar esa sustancia y empiezan a segregarse las sustancias que necesita nuestro cuerpo, empieza a funcionar a través de la palabra, a través de la meditación, a través de la oración. Por eso es que dice que Él es medicina a nuestro cuerpo, que es por medio de su palabra, hermanos. Él nos sana a través de tener esa comunión con el Señor, hermanos. Entonces, sí, el Señor ha puesto a los médicos, pero ¿a quién tenemos que ir primeramente? A Dios, ¿verdad? Y hemos visto cómo el Señor nos ha sanado, ¿no? Muchos de ustedes creo que el Señor los ha sanado de muchas enfermedades, ¿no? Yo he visto en la vida de mi hija, el día que ella estuvo en el hospital las 2 veces, cómo el Señor la levantó, a pesar de que le dijeron los médicos que no había, que iba a tener muchas consecuencias, que su hígado, su riñón, muchos de sus órganos se iban a dañar. Cuando el Señor da la sanidad, hermanos, la da completa. Cuando el Señor obra, no obra a medias, lo da todo, porque la devolvió sana, sin ningún problema en su cerebro, sin ningún problema en sus órganos, en sus riñones, sobre todo en el hígado, que es el que procesa todo lo que entra en nuestro cuerpo, limpia. Cuando la doctora vio sus estudios, dijo, tus órganos, tu hígado, tus riñones, todos tus intestinos están como nuevos. ¿Por qué? Porque el Señor obra. Pero es a través de la oración, ¿verdad? A través de tener esa relación con el Señor. Te puedo decir, todavía quizás no tengo esa relación todavía tan íntima con el Señor. ¿Por qué? Porque sigo luchando, porque como les decía en mis excusas, ¿no? El Señor nos habla a través de lo que nos da para predicar. Estoy aprendiendo, hermanos, pero estoy aprendiendo a confiar en el Señor y en creer en esas promesas y en esa palabra que estoy aprendiendo. Porque siguen las luchas, lo pasaron a testificar hace un momento las hermanas, tenemos muchas luchas, sí, tenemos muchas luchas. Pero cuando aprendemos la palabra y a través de la oración vamos al Señor y le decimos, Señor, tú me dijiste en tu palabra esto,
Yo creo en esta palabra. El Señor obra en nuestras vidas y nos da el descanso, hermanos. Pero tenemos que renovar nuestra mente a través de orar, a través de meditar en la palabra, hermanos. Tenemos que quitar de nuestra vida esas excusas que nos impiden estar aquí temprano a las 10 de la mañana al servicio, que nos impiden tomar los cursos que se dan en esta iglesia, hermanos. Porque a través de los cursos que se dan también aprendemos la palabra, crecemos más en la palabra del Señor. Tenemos que dejar las excusas y empezar a renovar nuestra mente. Dice la palabra, vamos a ir a Filipenses 4:8. Cuando lo tengan nos ponemos de pie, por favor, y lo vamos a leer todos juntos. Amén, ya lo tenemos, Filipenses 4:8. Amén. Dice la palabra del Señor, lo vamos a leer todos juntos, hermanos. Filipenses 4:8, 1, 2, 3, dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En qué tenemos que pensar, hermanos? La palabra, ¿verdad? ¿Pueden tomar su lugar? Tenemos que pensar, Señor, hermanos, en todo lo que es verdadero. La palabra de Dios es verdadera. Es la verdad del Señor. Dice Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos tenemos que revestir de esa nueva naturaleza, de ese nuevo hombre que el Señor ya nos dio. Porque dice que si nos renovamos, y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si seguimos renovando nuestra mente, vamos a llegar al conocimiento pleno del Señor y vamos a llegar a la altura del varón perfecto. Pero tenemos que renovar nuestra mente y ser obedientes a la palabra, hermanos. Entonces, pues, es todo lo que el Señor puso en mi corazón el día de hoy y pues se queda de tarea, hermanos, aprenderse y poner en práctica Filipenses 4:8. La próxima semana voy a preguntarle a cada uno, si se lo aprendieron, Entonces hay que empezar, hermanos, a memorizar. Si no tenemos esa costumbre, hay que empezar, hermanos. Como les decía, a mí se me está haciendo muy difícil la tarea porque no estoy acostumbrada a leer tanto. Hace tantos años que dejé la escuela y que ya no leo, y hoy que tenemos que leer tanto, me cuesta tanto trabajo leerlo. Pero a través de que hagamos la práctica de seguir leyendo, de ponernos el propósito de, bueno, hoy voy a leer 2 páginas del libro que nos dejó el pastor de leer. Si lo hacemos así, vamos renovando nuestra mente y vamos haciendo que nuestro cerebro esa nueva información la pueda poner en práctica y eso se hace un hábito en nosotros, en nuestra vida, hermanos. Entonces tenemos que hacernos hábitos, tenemos que, pues sobre todo, ponerlo todo en las manos del Señor, hermanos. Y pues bueno, que el Señor les bendiga y pues se queda de tarea, hermanos. Aprendan la palabra, Filipenses 4:8, pero sobre todo pongan en obra todo lo que aprenden. Todo lo que aprenden, pónganlo en obra, Señor. Lo vimos la semana pasada, el pastor nos lo predicó, que dice la palabra que las bendiciones vienen sobre nosotros. No necesitamos ir a buscarlas cuando nosotros somos obedientes a la palabra, hermanos. Las bendiciones llegan a nuestra vida. Amén. Que Dios les bendiga.